Bien. María, Madre de Dios. ¿Qué significa este título? En el Concilio Vaticano II, cuando se habla de María, se dice lo siguiente, que todos los privilegios espirituales, todas las gracias, empezando por su concepción inmaculada, todas las gracias, todos los privilegios que María recibió en la vida, desde pequeña, desde antes de nacer, estaban ordenados a su maternidad divina. Primera afirmación. María fue elegida para ser Madre de Dios desde toda la eternidad. No fue una mujer accidentalmente elegida, a ver, ¿a quién elijo? Dios dijo desde el cielo para ser la madre de mi hijo. Esta visión no se corresponde con la realidad y no se corresponde ni con la sabiduría de Dios, ni con el poder de Dios, ni con el amor de Dios. María fue elegida desde toda, primera afirmación, desde toda la eternidad. María fue elegida para ser la madre del Hijo único de Dios. Primera afirmación. Segunda afirmación, María fue preparada para ser la madre. El misterio de la Inmaculada Concepción que celebrábamos hace poquito, el 8 de diciembre, decía que María fue liberada en el mismo instante de su concepción de la culpa original para que Dios así preparara un digno tabernáculo para su Hijo. Preparada desde toda la eternidad. Elegida desde toda la eternidad, preparada para ser la madre. Preparada. Preparada previamente a cualquier mérito propio, pero luego María, a lo largo de su historia, a través de sus decisiones libres, secundando los suaves impulsos del Espíritu, fue también preparándose a sí misma para la misión que todavía desconocía, pero que un día habría de asumir, ser la Madre de Dios. María fue predestinada, fue preparada, y María por fin asumió libremente la maternidad divina, cuando le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero la maternidad divina de María no es algo estático. Quiero compartirles un texto que encontré de un teólogo que se llama Dursch, un francés, que me hizo pensar cosas que jamás había pensado. Espero no haberlo perdido, porque viste cuando se te caen los papelitos. Lo estaba pasando y no terminé. Acá está. Dice así, el pensamiento humano casi se rehúsa a sondear la intimidad misteriosa que existía entonces entre María, una criatura, y su creador, convertido su hijo. Durante los meses que separaron la anunciación de la Natividad, Jesús vivió literalmente de la vida de María. La sangre que corría en sus venas, que hacía batir su corazón, que aportaba crecimiento a sus miembros pequeños, esa sangre había pasado por el corazón de María. Y es la sangre la más pura de la Virgen Inmaculada, que después de haber alimentado a Jesús, volvía al corazón de María, de donde se enriquecía de nuevo con elementos nutritivos y volvía a Jesús. ¿No hay acaso en este intercambio ininterrumpido, en este comercio vital de todos los instantes entre el Creador y la criatura,
un misterio de condescendencia divina y un misterio no menos maravilloso de elevación humana. Dios podía hacer algo más grande para honrar a una criatura. ¿Y una criatura podía hacer algo más grande para servir a su Dios? Este autor nos coloca en esos meses del embarazo, en donde la maternidad comienza a desarrollarse y entender qué intercambio maravilloso entre Dios y una criatura que él mismo había elegido para ser la madre de su hijo. Y quiero compartirles también, hablando de estas cosas que uno descubre, así como empecé con un pensamiento de San Anselmo, no hay nada más grande, ni en el cielo ni en la tierra, que María, que la maternidad de Dios, excepto Dios. Y he descubierto algo que jamás pensé que iba a descubrir. San Antonio me ayudó. Les voy a leer un pensamiento de dos personas distintas. A ver si adivinan de quién es. Yo les voy a tirar 3 opciones para que puedan adivinar. Así que escuchen bien. Primer pensamiento. Tal y tanto honor se encierra en esta denominación de Madre de Dios que nadie puede predicar de ella otras cosas más grandes, aunque tuviera tantas lenguas como flores hay en la tierra, como estrellas en el cielo y arenas en el mar. Este pensamiento, ¿de quién es? ¿Es de San Juan Damasceno, de San Bernardo de Claraval o de Martín Lutero? San Bernardo. A ver, ¿quién dice San Bernardo? Levante la mano. ¿Quién dice San Juan Damasceno? Ese ni lo conocen, ¿no? Damasceno de Damasco, un gran filósofo y teólogo del siglo VII. ¿Y quién dice Martín Lutero? Es de Martín Lutero. Ah, mirá. Miren ustedes, Martín Lutero consideraba el título más honroso de María, la Madre de Dios. Y les cuento que estoy citando aquí no una obra directa de Martín Lutero, pero sí de un gran doctor de la Iglesia que celebrábamos el otro día, San Pedro Canicio, un neerlandés del siglo XVI, que se ofreció al Papa para reevangelizar a los protestantes. Y por lo tanto, es uno de los críticos más grandes de la Reforma. O sea, San Pedro Canicio lo tenía a Martín Lutero acá. Lo tragaba. Y por eso se ofreció, sobre todo, a evangelizar de nuevo a los pueblos sajones, digamos, de toda la zona de Alemania. ¿Les leo otro pensamiento? A ver, ¿de quién es? ¿Qué cosa más noble que la Madre de Dios? ¿Qué más espléndido que aquella que eligió el mismo esplendor? Este pensamiento es de San Ambrosio, de San Anselmo o de Calvino. Ay. Tendrían que saber ya estas cosas, lo conocen los padres de la iglesia, chicos. ¿Quién dice San Anselmo? Nadie. ¿No quieren jugar, che? El último día del año. ¿Quién dice San Ambrosio? Ahí está. ¿Y quién dice Calvino? No, es de San Ambrosio. Y uno más, y no molestamos más. Parece el seminario esto, ¿no? Dice:
Hoy no puede ser celebrada la bendición que por Cristo se nos dio sin que al mismo tiempo se nos ocurra pensar cuán honoríficamente adornó Dios a María, que quiso que fuera la madre de su unigénito Hijo. Se ve que es una homilía de la Navidad, ¿sí? Repito, hoy no puede ser celebrada la bendición que por Cristo se nos dio sin que al mismo tiempo se nos ocurra pensar cuán honoríficamente adornó Dios a María, que quiso que fuera la madre de su unigénito. Pregunto, ¿este pensamiento es de San Sofronio de Jerusalén? Qué malo eso. ¿Es de San Bernardino de Siena o de Juan Calvino? A ver, ¿quién dice Juan Calvino? Ahora sé, allá. ¿Quién dice San Bernardino de Siena? Ganan ustedes. ¿Y quién dice San Sofronio de Jerusalén? ¿Quién lo conoció? Bueno, es de Calvino. Fíjense, los primeros reformadores, Lutero y Calvino, honraban a la Madre de Dios. Después, no sé qué pasó. Ahí habrá que hacer la historia de cómo en el mundo protestante cortó las amarras, no rompió las amarras, que de alguna manera, fíjense, si hubieran seguido amando a la Virgen como la amaban los primeros reformadores, la división de la Iglesia en Occidente no habría pasado. Porque los primeros reformadores no querían no querían romper la unidad de la Iglesia, querían renovar la Iglesia, reformar la Iglesia. Después se pudrió todo. Bueno, se pudrió es una manera de decir, ¿no? Así que honramos nosotros a la Madre de Dios y la tenemos como nuestra Madre también. Amén.